Querido Jimbert, tus panas, tus compañeros, los mismos con los que compartiste camerino, viajes, sueños, acaban de hacer historia. Son campeones, medalla de oro. Y aunque tú no estabas en la cancha, aunque no pudiste estar en esa final, esto también es tuyo. Porque hubo algo distinto en este equipo, algo que no se entrena, algo que no aparece en las estadísticas. Estabas tú, en cada balón dividido, en cada carrera cuando ya no quedaban piernas, en cada vez que el partido se complicaba y había que sacar algo más, en cada penal, cuando el silencio pesa y el corazón late más fuerte que nunca. Ahí estabas tú, empujando, sosteniendo, recordándoles por qué estaban ahí. Porque hay momentos en los que el fútbol deja de ser fútbol, y esto fue uno de ellos. La Vinotinto Sub-20 llegó a estos juegos sin ruido, sin que nadie realmente apostara por ellos, sin titulares, sin presión externa, pero con algo mucho más fuerte, un propósito, uno que no se ve, pero que se siente en cada jugada, porque cuando el balón rodó, ellos no estaban solos, nunca lo estuvieron. Y eso fue lo que cambió todo. Este video no es solo sobre una medalla de oro, no es solo sobre una generación que sorprendió a todos. Es sobre lo que pasa cuando un equipo decide jugar por algo más grande que el fútbol. Es sobre orgullo, sobre dolor, sobre memoria y sobre cómo, a veces, las victorias más importantes no se explican, se sienten. Quédate, porque esta es la historia de una generación que no solo ganó, sino que lo hizo por algo que vale mucho más que un título. Hay torneos que se entienden solo viendo el nombre. Hay otros que necesitas entender para realmente dimensionar lo que significan. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe no son un torneo más. De hecho, son el evento multideportivo más antiguo de todo el ciclo olímpico. Más viejos incluso que los Panamericanos. Más viejos que muchas de las competencias que hoy parecen intocables. Y eso ya te dice algo. Porque no estamos hablando de un torneo improvisado. Estamos hablando de una tradición competitiva que ha sido durante décadas el primer gran escenario internacional para muchos países. El primer contacto real con la presión, con representar la bandera, con competir por algo que va más allá de un club. Y en el fútbol, ese valor se mantiene, pero con un matiz importante. Aquí no juegan selecciones absolutas, aquí juegan selecciones sub-20. Y eso cambia completamente la lectura. Porque este torneo no está diseñado solo para coronar campeones, está diseñado para formar futbolistas. Es un espacio donde los jugadores dan uno de los saltos más importantes de su carrera. Pasar de promesas a competir en escenarios más grandes. Aquí empiezas a entender lo que es jugar con presión, empiezas a entender lo que es ganar, quedarte afuera. Aquí empiezas a competir de verdad. Y por eso, dentro del ciclo olímpico, estos juegos tienen un rol clave. Son la primera gran prueba. Antes de los Juegos Panamericanos, antes de los Juegos Olímpicos, este es el primer filtro serio. El primer escenario donde se mide si una generación tiene algo o no lo tiene. Y eso para países como Venezuela es fundamental. Porque cuando no eres una potencia histórica, no puedes darte el lujo de ignorar estos torneos. Aquí es donde construyes carácter, donde formas mentalidad. Aquí es donde una generación empieza a entender algo que no se enseña, se vive, lo que significa competir y lo que significa ganar. Porque sí, al final hay una medalla, pero lo realmente importante es todo lo que viene después. Porque los equipos que aprenden a ganar aquí, muchas veces son los mismos que después compiten mejor allá arriba. Y ahí es donde esta historia empieza a tomar otro peso. Porque Venezuela no solo estaba jugando un torneo juvenil, estaba enfrentando una de sus primeras grandes pruebas como generación. Y no todas las generaciones están listas para eso. Pero para entender lo que hizo esta sub-20, primero hay que entender algo mucho más grande. Porque esto ya había pasado antes. Y no solo una vez, dos. Una Venezuela que todavía no sabía lo que era competir de verdad. Un país que no tenía historia ni expectativas. Y de repente gana su primer título internacional. No era solo una medalla, era un mensaje. Era la primera vez que el fútbol venezolano miraba al resto y decía, nosotros también podemos. A partir de ahí ya no éramos invisibles, ya no era solo el rival fácil, empiezas a existir. Y luego vino 1998, otra generación, otro contexto, pero la misma sensación. Venezuela vuelve a ganar los juegos, y otra vez no fue solo un título, fue una semilla, porque de ahí nace algo que hoy todos reconocemos, el famoso boom Vinotinto. Una generación que creció sabiendo que sí se podía, que ya no jugaba con miedo, que empezó a competir de tú a tú. Y eso no es casualidad, porque estos torneos, aunque muchos los vean como menores, tienen algo que otros no te dan, te enseñan a ganar. Y eso es lo más difícil en el fútbol, porque competir puedes aprenderlo, mejorar también, pero ganar es otra cosa. Ganar es una mentalidad, y Venezuela durante mucho tiempo no la tuvo. Podemos decir que aún nos falta mucho para tener una mentalidad ganadora. Por eso estos momentos importan tanto. Porque no son títulos aislados, son puntos de quiebre, momentos donde todo cambia, donde una generación deja de soñar y empieza a creer de verdad.
Porque cada vez que Venezuela gana aquí, el fútbol venezolano da un paso adelante. Siempre ha sido así, siempre. Y hay otro detalle que hace esto todavía más especial, porque las finales siempre han tenido el mismo rival, México. Una potencia regional, un equipo acostumbrado a competir, a ganar, a estar ahí. Y ahí es donde se mide todo, porque no es lo mismo ganar que ganarle a quien siempre ha estado por encima. Y Venezuela, cuando ha dado ese golpe, lo ha hecho en el escenario correcto, en el momento que realmente importa. Por eso este torneo pesa, por eso esta historia pesa, porque no es nueva, es un patrón, es una señal. Y cuando entiendes eso, todo lo que viene después se siente distinto, porque esta generación no estaba empezando desde cero, estaba caminando sobre algo que ya se había construido, sobre momentos que marcaron un antes y un después. Y lo más peligroso de todo es que tenían todo para repetir la historia. Y entonces empezó el torneo, y todo lo que podía salir mal, salió mal. Primer partido, México, el rival de siempre, la referencia, la prueba real. Minuto 8, tarjeta roja para Marcos Maitán. 8 minutos y Venezuela ya estaba con uno menos. Ahí es donde muchas selecciones se rompen, ahí es donde el plan se cae, ahí es donde empiezan las excusas. Pero este equipo no. Perdieron ese partido, sí, pero dejaron algo mucho más importante, carácter. Porque jugar casi todo un partido con uno menos contra México y aún así competir, te dice qué tipo de grupo tienes. Y esto apenas empezaba. Luego vino Guatemala y ahí se vio una reacción. 3-1, un equipo más suelto, más agresivo, más consciente de lo que tenía que hacer. Pero el verdadero aviso llegó contra República Dominicana. Un partido incómodo, cerrado, de esos que se te escapan. 2-2, el reloj corriendo. Minuto 88. Y llegó el gol. ¿De quién sino? El capitán y referente Marcos Maitán, sacando su revancha por esa roja del primer partido. 3-2. Y ahí se empezó a entender algo clave. Este equipo no se caía. No importaba el contexto, el momento. Siempre encontraba una forma. Y cuando un equipo empieza a creer en eso, se vuelve peligroso. Luego llegaron las semifinales. El rival, Colombia. Un partido completamente distinto. Cerrado, tenso, sin espacios. De esos donde un error lo define todo. Y el gol no llegó temprano. Llegó en el momento donde más daño hace. Minuto 82, gol de Sebastián Hernández. 1-0. Y no fue solo un gol, fue un golpe sobre la mesa. La confirmación de que este equipo sabía competir cuando todo estaba en contra. Y ahí llegó la final. De nuevo México. Como si la historia necesitara repetirse de nuevo. Y el partido no pudo empezar mejor. Minuto 2, gol de Venezuela. El escenario perfecto, la ilusión. Pero las finales no son así de sencillas. Las finales se sufren. México respondió, el partido se rompió, ida y vuelta, tensión, errores, desgaste. Y cuando te das cuenta, ya no estás jugando fútbol, estás sobreviviendo. 2-2, 90 minutos. Se venía el tiempo extra. Las piernas ya estaban cansadas. La cabeza no respondía igual. Y tenías la historia encima. Porque esto no era solo una final. Era todo lo que había pasado antes. Era 1982. Era 1998. Era la oportunidad de escribir otra página. Y entonces llegaron los penales. El momento donde ya no hay sistema, no hay táctica, no hay discurso. Solo decisión, nervios, carácter. Y ahí apareció la figura del partido. Diego Ochoa. Primer penal, ataja. Segundo penal, adentro. Tercer penal, ataja de nuevo. Cuarto penal, adentro. Quinto penal, el decisivo. El que iba a definir si este equipo sería campeón o no. Y Diego Ochoa ataja. 3 atajadas en una final. Y en ese momento ya no hay duda, porque hay noches donde el fútbol se decide jugando y otras donde se decide creyendo. Y Venezuela esa noche creyó más que nunca. Si hay algo que define este equipo es que sabía exactamente lo que era. Y eso en fútbol es oro, porque no estamos hablando de una selección que salía a dominar todos los partidos de la posesión, ni a desbordar talento en cada jugada. Estamos hablando de un equipo trabajado, reconocible y sobre todo competitivo. Tácticamente lo de Tolizano fue muy claro durante todo el torneo. Un bloque medio bajo, bien estructurado, alternando entre un 4-4-2 y un 4-2-3-1 según el momento del partido. 2 líneas bien juntas, compactas, cerrando carriles interiores y obligando al rival a jugar donde Venezuela quería. No era casualidad, era planificación. El equipo priorizaba el orden por encima de todo. Las distancias entre líneas eran cortas, los relevos eran constantes. Y había una disciplina táctica que se sostenía incluso en los momentos más caóticos del torneo. Y eso explica algo clave. Venezuela recibía golpes, pero no se rompía, porque defendía bien, defendía como equipo. Ahora, lo realmente interesante venía después de recuperar la pelota. Transiciones rápidas, verticales, directas, nada de adornos innecesarios. Cuando este equipo recuperaba, aceleraba.
Y ahí aparecían piezas fundamentales. La salida desde atrás de jugadores como Marcos Maitán, Carrero apareciendo siempre como apoyo. Extremos que no solo daban amplitud, sino que eran la principal vía para hacer daño. Atacaban espacios, rompían líneas, atacaban los intervalos entre defensas y entendían perfectamente cuándo soltar y cuándo ir hasta el final. Era un equipo que no necesitaba 10 llegadas para marcar. Le bastaban 2 o 3 bien ejecutadas, porque sabían elegir los momentos. Y eso conecta directamente con la esencia de este grupo. No era un equipo brillante, no era un equipo que te iba a aplastar desde el juego, pero era un equipo incómodo, inteligente y peligrosísimo cuando el partido entraba en el terreno emocional, porque entendía algo que no todos los equipos jóvenes entienden: cuándo sufrir y cuándo golpear. Sabían cerrar los partidos, sabían resistir y esperar. Y cuando el rival bajaba un segundo la intensidad, ahí estaban, precisos, directos, letales. Un equipo que no buscaba gustar, buscaba competir. Y en torneos así, eso es lo que te termina siendo campeón. Y al final, cuando todo termina, cuando el ruido baja, cuando las piernas dejan de temblar, queda lo que de verdad importa. Porque esto no era solo fútbol, no era solo un torneo, no era solo una medalla. Era algo más. Se veía en cómo se abrazaban, en cómo se miraban, en cómo levantaban la bandera como si pesara más que nunca. Porque sabían lo que habían hecho, pero sobre todo, sabían por qué y por quién lo habían hecho. Y ahí es donde todo cobra sentido. Porque como les dije al principio, hubo alguien que no estuvo en la cancha, que no jugó a la final, que no celebró ese último penal, pero que estuvo en cada momento importante, en cada esfuerzo, en cada remontada, en cada vez que el equipo decidió no rendirse. Guimbert. No como protagonista, sino como el impulso de este grupo, como razón, como ese algo más que no se ve, pero que se siente. Porque este equipo no solo jugó bien, no solo compitió, este equipo jugó con propósito. Y cuando entiendes eso, cuando de verdad lo entiendes, pasan cosas como esta. Porque no es lo mismo jugar por ganar que jugar por algo más grande que tú. Y estos chamos lo hicieron. Por ellos, por su historia, por todo lo que viene, pero también por lo que ya no está. Por Guimbert y por Venezuela. Y ojalá este sea solo el comienzo. Ojalá crezcan sabiendo lo que es ganar, sintiendo lo que pesa una victoria así, entendiendo lo que significa. Porque el que aprende a ganar, nunca, nunca deja de creer.